Conceptos básicos sobre el derecho civil de los bienes. El concepto de cosa, en sentido general, es todo lo que existe en la naturaleza y en sentido particular, es todo aquello que es susceptible de apropiación por el hombre. Por su parte, el concepto de bien se refiere a las cosas que se encuentran dentro del patrimonio de la persona que son susceptibles de valoración económica y dignas de protección jurídica. No obstante, el Código Civil colombiano trata los dos conceptos como equivalentes. Así, por ejemplo, el artículo 653 preceptúa, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Corporales son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales son aquellos que consisten en derechos, como los créditos y las servidumbres. Los bienes corporales se dividen en muebles e inmuebles. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, bien sea moviéndose a sí mismos, como los animales, que por eso se llaman semovientes. O bien sea que solo se muevan por una fuerza externa, como los vehículos y otras cosas inanimadas. Los bienes muebles pueden serlo por naturaleza o por anticipación. Los bienes muebles por anticipación son los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como los frutos de los árboles, los cuales se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de constituir derechos sobre ellos. Bienes inmuebles o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas. Los bienes inmuebles lo son por naturaleza, por adhesión o por destinación. Las plantas, por ejemplo, son inmuebles por adhesión, mientras se adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Se reputan inmuebles por destinación, aunque por su naturaleza sean muebles, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, aun si pueden separarse del inmueble sin detrimento de éste, como los bueyes del jarado. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como el derecho de dominio. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Los bienes pueden ser clasificados como consumibles, cuando desaparecen con el primer uso que se haga de ellos, como los alimentos, y son no consumibles en el caso contrario como los vestidos. Las cosas se consideran fungibles, cuando son sustituibles por otras de las mismas cualidades. El dinero es fungible toda vez que la ley le da esta característica. Una cosa es de especie o cuerpo cierto, cuando está determinada de tal manera que se hace totalmente diferenciable de las demás de su especie, como un vehículo identificado por sus placas y modelo. Cuando apenas se determina por sus características generales sin que se distinga de las demás de su especie, la cosa es de género, como cuando se negocian bultos de trigo. Las cosas materiales son divisibles, cuando admiten división. Esta puede ser material si se puede dividir físicamente sin que haya detrimento del bien, o jurídica, de los derechos sobre el bien para aquellos bienes que no admiten división material. Las cosas pueden ser presentes cuando tienen existencia real al momento de la celebración de los negocios jurídicos, o futuras cuando no existen al momento de la relación jurídica, pero se espera racionalmente que existan en el futuro. Los bienes pueden tener carácter privado cuando pertenecen a un propietario particular, o bien ser de uso público, cuando están en cabeza del Estado, y pueden ser utilizados por todos los habitantes del territorio nacional. Los bienes pueden ser singulares cuando corresponden a una unidad, sean singulares simples por cuanto sus componentes no pueden ser aislados, o singulares complejos cuando están compuestos por un conjunto de cosas singulares simples como los vehículos. Los bienes son universales, cuando agrupan un conjunto de bienes singulares, aunque no estén relacionados entre sí, porque se consideran como un todo por su destinación común y por pertenecer a una sola persona, como en el caso de la herencia. Existen cosas principales, cuando pueden subsistir por sí mismas y cosas accesorias, cuando necesitan de una cosa principal para poder subsistir. Así, por ejemplo, los derechos reales de prenda, hipoteca o servidumbre son accesorios al derecho de dominio. Son comerciables los bienes que pueden ser objeto de transacciones o negocios jurídicos, y son incomerciables aquellos que se encuentran fuera del comercio, como en el caso de las cosas embargadas judicialmente. Se consideran vacantes los bienes inmuebles que se encuentran en el territorio nacional y que aparentemente no tienen dueño, pero que alguna vez lo tuvieron.
Si se trata de bienes muebles abandonados se denominan mostrencos. Los bienes vacantes se diferencian de los baldíos, por cuanto el propietario anterior de estos últimos siempre ha sido la nación. Vacantes y baldíos se diferencian también en los modos de adquirir la propiedad sobre ellos. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, siempre que no se viole la ley o el derecho ajeno. El propietario de un bien tiene sobre éste las facultades de usarlo, sacarle sus frutos o explotarlo económicamente, y transferir el dominio o disponer de él. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama nuda propiedad. Quien goza de la cosa sin ser propietario se denomina mero tenedor. Para la adquisición del derecho de dominio, se requiere necesariamente la convergencia de dos fuerzas fundamentales, una fuente de las obligaciones, expresada en un título y el modo que es la manera como éste se ejecuta. Las obligaciones nacen, del acuerdo de voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. De un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. A consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, o por disposición de la ley, como la obligación alimentaria entre los padres y los hijos de familia. El título es el hecho generador de obligaciones que faculta para adquirir el derecho de dominio. El título es justo cuando es constitutivo o traslaticio de dominio, es decir, que la ley le da aptitud para crear el derecho real. No es justo título. El falsificado. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, sin serlo. El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación, que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido. El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero. El del legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. El modo es la forma jurídica como se realiza o ejecuta el título, generando la constitución o transferencia del derecho real. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes. La caza y pesca son especies de ocupación, por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella. El descubrimiento de un tesoro y las especies náufragas son invención o hallazgo. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. También se consideran formas de accesión el cambio del cauce de un río, la bifurcación y la formación de islas. La abulsión de una parte del suelo que, por una fuerza natural violenta, es transportada de un sitio a otro. La adjunción cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños, se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse. La mezcla de materias áridas o líquidas, pertenecientes a diferentes dueños. La edificación con materiales ajenos en suelo propio, y la siembra en suelo propio con vegetales o semillas ajenas o viceversa. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad de intención de adquirirlo. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. La prescripción puede ser ordinaria si hay posesión regular no interrumpida por 3 años para los muebles o 5 años para bienes inmuebles. La prescripción será extraordinaria si no hay título alguno o hay mala fe, la cual se predica de los casos de mera tenencia, y requerirá de 10 años para adquirir el dominio. La sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir los bienes de una persona difunta a título universal o a título singular. Será a título universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, y a título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como un determinado caballo o casa.